la sociedad civil, si hablamos de la democracia como bien público, nacional o regional, la sociedad civil está presente, es lo que da la legitimidad y legitima los procesos sociales y políticos. Por lo tanto, digamos, tiene que estar, digo, bueno, es la que es vamos a llamar así, la que le da el contenido a la democracia. O sea que el lugar es el lugar, digamos, que atañe justamente su lugar, digamos, en las elecciones, en el control de los poderes y posteriormente en la evaluación también del ejercicio del poder. Es decir, está presente siempre, digamos, ese es el lugar, digamos, ese como marco global. Indudablemente hay algo que atañe a esta evolución que tiene el tema de la democracia, que hace a los contenidos de la democracia. Y en cuanto a los contenidos y la calidad del ejercicio, la calidad de la democracia, ahí la sociedad civil también está, digamos, con un sentido ya de participación también en la cotidianeidad del ejercicio digamos, de la comunidad política, vamos a llamar así, y es ahí donde, bueno, tiene un lugar, digamos, diferente en el sentido de que los propios, la propia, digamos, digamos, a través de los gobiernos, pero en definitiva en el Estado, en los procesos regionales también, se le otorga un lugar definido para que pueda ejercitar digamos, esa participación. Digamos, básicamente está bien. Bueno, este es un tema muy delicado. Esto tiene que ver justamente con la evolución que ha tenido, digamos, el bien público a salvaguardar, que es la democracia en sí, que ha pasado de ser simplemente nacional a ser regional en procesos regionales de integración, en procesos también incluso en marcos más abarcativos, como por ejemplo en el caso de la OEA también, la OEA en las Américas, vamos a llamar así, también tiene una carta que se llama la Carta Interamericana, por el cual también se defiende la democracia. Por lo tanto, digamos, va más allá hoy, no es un bien público solamente en términos nacionales, sino pasa a lo regional. Ahora bien, ahí la cuestión en las cartas que se han firmado, los acuerdos que se han firmado los estados, el bien público ese se define diferentemente. Concretamente, y ahí se defienden cosas distintas. El protocolo de Ushuaia de Mercosur defiende, digamos, el orden institucional. Y concretamente lo que se refiere el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. En cambio, ya el otro protocolo del Mercosur y el protocolo de UNASUR van más allá y se refieren también no solamente al orden institucional, sino también al orden constitucional y el legítimo ejercicio, lo que puede poner en juego el legítimo ejercicio del poder. Por lo tanto, es algo más confuso, va más allá, es algo que puede dar lugar justamente a esos problemas que se señalan ahí, de una posible intervención y de justamente violación, vamos a llamar así, de la soberanía de los pueblos. Esto es muy delicado y hay que tener mucho cuidado y en definitiva volvemos a lo mismo. Son las propias sociedades las que tienen que, a través de su propia participación, y esto es las que pueden salvaguardar el propio bien público que se defiende. Hay un caso, digamos, en el caso del Mercosur, que es bastante claro, lo pongo como ejemplo, pero digamos, se aplica también en América Latina en general. Voy a explicar básicamente, muy sintéticamente, es que las transiciones democráticas, después de los periodos de dictadura que se vivieron en los países, que
que básicamente fueron dictaduras vinculadas a la doctrina de seguridad nacional, que se aplicaron regionalmente esos planes, bueno, bastante de desapariciones forzadas. Y, bueno, esos procesos de transición democrática se hicieron concomitantemente también con los procesos regionales de cooperación e integración. Es decir, que lo que podemos llamar la consolidación democrática, la transición democrática, la consolidación democrática en cada uno de los países se hacía al mismo tiempo que se hacía, digamos, en los otros. Concretamente, y ahí se daba justamente el proceso de cooperación argentino-brasileño, que empieza inmediatamente después de las transiciones democráticas en Argentina y Brasil, empieza concomitantemente y por lo tanto el bien público, democracia, se defiende al mismo tiempo que se va afianzando la cooperación regional. Y por ende, las dos cosas van tan unidas que en definitiva ese bien público, que es simplemente aparentemente solo nacional, también es regional, de alguna forma se regionaliza. Y no solamente se regionaliza entre Argentina y Brasil y también Uruguay posteriormente, sino también, y eso fue una idea, una iniciativa que tuvimos un canciller muy excelente, que fue Enrique Iglesias, ¿no? Que lo regionaliza para el conjunto de países de América del Sur primero y de América Latina después, con la configuración del Grupo Apoyo a Contadora, que, digamos, que tiene entre sus pilares la democracia, pero también la paz en la región. El Grupo Apoyo a Contadora apoya a Contadora, que es un grupo de 4 países, México, Colombia, Panamá y Venezuela, para tratar de llevar la paz a América Central y sobre todo la no injerencia en la región. Y eso conforma ese grupo de apoyo justamente Argentina, Brasil, Uruguay y Perú. Conforma ese grupo de los 8 que después termina conformando el Grupo de Río, América Latina, y ese Grupo de Río básicamente es la base de ahora, bueno, lo que fue UNASUR y CELAC ahora, pero digamos, ese Grupo de Río tenía entre los pilares la democracia en el conjunto de países de la región. Por lo tanto, pasamos simplemente de la democracia, que sea un bien público a nivel nacional, pasamos a lo regional. Simplemente, ¿por qué? Porque, bueno, básicamente acompaña los procesos de transición democrática que se dan en la década de los 80 y siglo pasado. Y todavía seguimos con eso y es un logro, digamos, que ha tenido no solamente acá en nuestros países, sino en el conjunto de América Latina, esa idea de democracia y de paz en la región, ¿no? Bueno. Está la definición tradicional de democracia, que básicamente tiene que ver con los derechos políticos de los ciudadanos, con el hecho de las elecciones en forma periódica, digamos, ¿no? Y también con la separación de poderes. Bueno, eso básicamente sigue estando en nuestros países. Pero, y ahí está el pero, hay un plus más que se está ya desde hace unos años que se está trabajando más, digo, que tiene que ver un poco con esta idea de los contenidos de la democracia y la calidad de la democracia. Y eso tiene que ver con los derechos también económicos, sociales y culturales. Hay una ampliación, y no solamente como reivindicación, sino como una práctica cotidiana, y eso se ha visto en los países y se ha visto también a nivel regional, concretamente, por ejemplo, con el reconocimiento de minorías, con trabajo también con el tema de la diversidad, con el tema de género. Bueno, son derechos que el trabajo de esos derechos, darle contenido a esos derechos, también son parte de esa expresión democrática que hoy tiene un contenido un poco distinto y bueno, que todavía se está en proceso de elaboración y darle otras definiciones que tampoco van a ser precisas, pero al menos quiere decir que en definitiva se amplía la idea de democracia que uno tenía anteriormente, un poco más en forma rígida, como algo estable aquí, ¿no? Por siempre, algo así, ¿no?
La cláusula democrática, en casos que realmente, digamos, de situaciones, en definitiva, ha sido eficaz digamos, como un disuasivo, ¿no? Para disuadir justamente posibles golpes de Estado, de los más tradicionales al menos. En eso ha sido eficaz la cláusula democrática, porque, bueno, en definitiva, digamos, que el hecho que un poder, estoy hablando acá por posibles poderes como el poder militar o quiera dar un golpe de Estado, bueno, hoy ya eso no se da. Prácticamente es muy difícil que se dé o no se da. Directamente está, y justamente es uno de los cambios que ha habido en los últimos años. Y bueno, ahora se está hablando de golpes blandos, golpes soft, golpes por otros medios. Golpes institucionales, golpes más, digamos, o sea, utilizando otros mecanismos. Pero el golpe tradicional, en cierta forma, la cláusula democrática sirvió para disuadir esos golpes tradicionales, ¿no? Bueno, sí, estamos en otro mundo. Es algo así, digamos. Lo que hace la cláusula democrática ha sido, digamos, como una herramienta también para decir, no, estamos en otro mundo, estamos en otra situación. Hoy esto no se da. Y bueno, para dar un golpe de otras características también hay que tener, justamente se han establecido también otros mecanismos también para evitar en lo posible situaciones, digamos, de distorsión democrática o de la situación, digamos, por el cual el pueblo se expresa. Yo voy a ubicar primero lo que ha pasado en América Latina. Sobre todo me voy a concentrar ahí para no empezar, digamos, a hablar de otros países, otras regiones, porque si no es como que uno se va mucho también. Pero en definitiva, en América Latina están por un lado, en el caso de Mercosur, el protocolo de Ushuaia que habíamos dicho, ahora un protocolo de Montevideo que no está vigente, y en UNASUR el protocolo de Guyana que sí está vigente, que fue firmado en 2010 y ratificado recientemente, que prácticamente abarca toda América del Sur. Ese protocolo ayuda para algunas cosas, efectivamente, por ejemplo, en quiebre el orden constitucional, posible ruptura del orden institucional, y los estados de alguna forma, como estados se protegen, pero claro, que son los estados, los jefes de gobierno los que evalúan la situación. Eso tiene se puede decir, sus limitaciones en el sentido que de alguna manera empezar a evaluar hasta qué punto en un Estado se produce un quiebre democrático, cuando estamos hablando de todas estas situaciones, de lo institucional, de posibles distorsiones internas o mismo, como se dio en el caso de Paraguay, que supuestamente, bueno, en cierta forma se respetó todos los términos internos de la Constitución paraguaya, tiene sus limitaciones en el sentido justamente porque si no ahí se pasa a ser una injerencia en los asuntos internos. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas derivaciones. Y por ende, ahí está la cuestión de la importancia que tiene justamente la participación social en los procesos, justamente los procesos regionales. En la medida que asentemos los procesos regionales, que haya, digamos, también, hay parlamentos también en los procesos regionales que no están suficientemente todavía asentados, pero bueno, existe el Parlasur, existe el Parlamento Andino, existe el Parlamento, bueno, es más a través de esas nuevas a través de los parlamentos, a través también de organizaciones de la sociedad civil presentes en los procesos, que se puede salvaguardar más el bien la democracia que a través justamente de estas tratados. Digo, es como complementario. Nosotros tenemos que tener, digamos, esa idea, digamos, de complemento que posibilite que no solo quede en función de los estados, que en definitiva los estados siempre pueden, los jefes de gobierno terminan pudiendo ser muy, en definitiva, pueden llegar a ser muy interventores, ¿no? Frente a cualquier desviación,
y no necesariamente son, en cierta forma, respetan efectivamente la democracia que bien que se quiere salvaguardar.